Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Me estoy convirtiendo en personajes de gacha tras la destrucción de su mundo. Una chica sin hogar se vio obligada a vagar por incontables mundos. Absolute Demonic Front Babilonia, Furua Jujutsu Kaisen, CL, Espíritu Maldito de Grado Especial. Dark CL, Date Alive, Durandal, Mobius, Crossover Worlds, Solo Leveling, Shiadi Akamega Kill. Neclas. Capítulo 87. Convertido en gacha. 87. Confirmar. Extracción. Confirmar. Los puntos de aprobación en la esquina superior derecha, que habían alcanzado discretamente los 32.000, comenzaron a disminuir rápidamente. Amber sintió un dolor en el corazón al verlo. Era la primera vez que gastaba una suma tan grande. Pero la recompensa la dejó sin aliento. Ficha de personaje. CL, Erscher de la Muerte, X1, Núcleo del Erscher de la Muerte X1, Estigmas. CL, Erscher de la Vida y la Muerte, M, X1, Estigmas. CL, Erscher de la Vida y la Muerte, B, X1, ficha de personaje. Vita, era del loco enmascarado, X1. Un momento, ¿por qué Vita también salió de esta? El grupo de gacha puede contener cualquier objeto. La imagen de portada del grupo representa el punto de anclaje arriba actual. La probabilidad de obtener objetos relacionados con este punto de anclaje arriba aumenta significativamente. Así que, si tuviera suerte, podría incluso ligar como Bronya. Amber sintió un picor familiar, pero en cierto modo, no contaría el hecho de sacar a Bronya de una quiniela CL como perder el 50-50. Espera, no, el nivel de poder de Vita seguía siendo bastante alto, probablemente más fuerte que el de un Erscher en su forma despierta, aunque era difícil decir cuál podría ser su fuerza máxima. Probablemente no podía compararse con la Celestial Fénix en su mejor momento, ¿verdad? ¿O acaso estaban realmente al mismo nivel? Bien, con tantas cartas de personaje ahora, muchas se quedan sin usar. ¿Qué puedo hacer con estas cartas adicionales? Las cartas de personaje duplicadas se pueden convertir a través de la tienda del sistema, lo que permite fusionar dos e intercambiarlas por otra carta de personaje aleatoria. Casi se había olvidado de la tienda. Ahora que lo recordaba, la navegante había mencionado antes que allí se podían gastar gemas estelares y otros objetos diversos, si tan solo hubiera ahorrado 3.500 puntos de aprobación para despertar la conciencia de control principal. Recordatorio. 3.500 puntos de aprobación no son suficientes para desbloquear la tienda del sistema. ¿Eh? Pero no dijo el navegante que 3.500 puntos serían suficientes para despertar la conciencia del control principal. Correcto. Sin embargo, despertarlo solo mantendría la conciencia de control principal brevemente. Mientras esté activo, la tienda del sistema estará accesible por un tiempo limitado. Por eso ni el navegante ni ella quisieron seguir adelante con el despertar en aquel entonces. Había algo más. Pensándolo bien, era solo la segunda vez que lo hacía. Sin recursos de sobra, incluso si hubiera despertado la conciencia de control principal, aparte de una breve charla, no habría podido hacer nada. ¿Cuántos puntos de aprobación se necesitan entonces para restaurar por completo la conciencia de control principal? La calificación energética de los puntos de aprobación es insuficiente para soportar el funcionamiento completo del sistema. Método 1 para restaurar la conciencia del control principal. Reconéctese al sistema principal. El sistema principal reanudará el suministro de energía al sistema A0522, manteniendo así las operaciones del sistema. Método 2. Consumir continuamente puntos de aprobación para mantener el funcionamiento del sistema. Continuamente, ¿cuánto es eso? Según los cálculos de conversión de energía, 2.000 puntos de aprobación pueden mantener el funcionamiento del sistema durante 30 minutos. Es un pozo sin fondo. ¿Hay alguna manera de equilibrar ese tipo de gastos con los ingresos? Los sistemas numerados son ramas del sistema principal.
La recomendación para el método 2 es del 0,023%. Y el método 1. 0,00002,004,2%. Aún más desesperanzador, Amber no podía comprender cómo era posible que consiguiera más de 2000 puntos de aprobación cada media hora, de forma continua. Para lograrlo, tendría que ser una especie de ídolo mundial, y que le gustara a todo el mundo. El principal problema era que la aprobación solo podía provenir de personajes clave de la trama, de lo contrario, quizá hubiera sido mínimamente posible. Dejando de lado esos pensamientos poco realistas por el momento, Amber actualizó su tarjeta de personaje equipada a Erscher de la Muerte y equipó la guadaña, camino a Aqueronte, afinidad, que había obtenido anteriormente. Tras actualizar la tarjeta, se sintió completamente diferente. No se trataba solo de la fuerza notablemente mayor que la recorría, sino también de la conexión más profunda e intensa que sentía con el estigma en su pecho, con ámbar oscuro. El poder emanaba continuamente del estigma. Fue una lástima. Habiendo experimentado ya el poder del celestial Fénix, aunque Erscher de la Muerte era mucho más fuerte que su anterior forma de fantasma cola de golondrina, aún palidecía en comparación con el poder del celestial. Pero Amber no estaba ansiosa. Al poseer el núcleo del Erscher de la Muerte, podía transformarse en el Erscher de la vida y la muerte en cualquier momento. Le preocupaba no poder controlar bien el poder y acabar matando a Sukuna y Yuji juntos. Así que, por ahora, seguiría con camino a Acheron. Parentesco. El ambiente era lúgubre y completamente oscuro. Al estar dentro del dominio de la maldición de grado especial, el lugar estaba impregnado de su energía maligna. Recobrando la compostura, Amber se esforzó por identificar la firma energética maldita de Yuji Itadori. Una vez que la encontró, siguió el rastro, tomando la ruta más rápida posible. Lo que significaba tomar el camino recto y arrasar con todo lo que se interpusiera en su camino. Pero antes de que pudiera derribar más que unas pocas paredes, el enorme dominio, carente de técnica, impresionante por su tamaño pero inútil en todo lo demás, se estremeció y comenzó a desmoronarse, revelando la forma original del edificio. Bueno, eso funcionó. Liberada de la interferencia, Amber simplemente se desplazó por el espacio, llegando directamente al lugar donde sintió la energía maldita de Yuji Itadori. En el momento en que se materializó, sus ojos se posaron en Sukuna, que sacaba tranquilamente la mano de su pecho. Trozos de órganos internos y carne desgarrados se deslizaron entre sus dedos, goteando sangre. La escena le revolvió el estómago a Amber. Sus delicadas cejas se fruncieron con fuerza y la ira cruzó su rostro. Apareció ante mí tan repentinamente. Una técnica de teletransportación, supongo. Sukuna había notado la fluctuación de energía maldita en las cercanías. Mirando a la chica que había aterrizado a su lado, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Lástima que llegues un paso tarde. Esa mocosa no puede salir ahora. Mientras hablaba, extendió teatralmente su mano derecha, mostrando los trozos de carne y sangre que aún se aferraban a ella. Si ese chico fuerza el cambio ahora, morirá en el acto. La expresión de Sukuna era de pura euforía. Esto significa, que soy completamente libre. Itadori-senpai, puedes volver a la normalidad cuando quieras. Amber recordó que Yuji recuperó la consciencia gradualmente, aunque no recordaba el momento exacto. Decidió tantear el terreno. No te preocupes por el corazón. Se le ha despertado una técnica que puede curar el cuerpo. El rostro de Sukuna se ensombreció al instante. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, la situación permaneció sin cambios. Jejeje, jajaja, jajajaja. La sonrisa en sus labios se ensanchó sin control. Sukuna ya no pudo contener su alegría. Una enorme boca brotó de la palma que sostenía el dedo y lo engulló. Ahora que poseía el poder de 3 dedos, Ryomen Sukuna irradiaba pura intención asesina. Aunque desconozco los detalles, solo necesito matarte antes de que ese mocoso se despierte, ¿verdad? Indicó su siguiente movimiento con sencillez y claridad. La sonrisa en su rostro, junto con la grotesca visión de sus 4 ojos, le provocó a Amber un escalofrío indescriptible. Era verdaderamente espantoso. Aunque me encantaría torturarte a ti y a la maldición que llevas dentro, a fondo, poco importa. Estoy seguro de que en esta época no faltan quienes pueden divertirme. Seré breve. Las manos de Sukuna formaron el sello celestial Enma. Su energía maldita se disparó en un instante. Al instante siguiente, un enorme santuario se materializó tras él. Debería haber sido un pabellón sagrado para venerar deidades, pero su interior estaba repleto de carne distorsionada y grotesca.
Expansión de dominio. Santuario malévolo. Capítulo 88. Convertido en gacha. 88 no parece sorprendido en absoluto. Él esperaba ver algún cambio interesante en la expresión de la chica, pero su rostro permaneció inquietantemente inalterado. Sukuna sonrió. ¿O es que no te das cuenta de lo que está pasando ahora mismo? Eso no puede ser. Incluso sin comprender el concepto de dominio, deberías al menos ser capaz de sentir el peligro en el que te encuentras. Mientras sus palabras se desvanecían, un tajo invisible se dirigió hacia Amber. Pero antes de que la sonrisa de Sukuna pudiera ensancharse, vio a la chica desviar la trayectoria del ataque con su guadaña. ¿HM? Sukuna frunció el ceño. Había visto a gente contrarrestar sus tajos con sus propios dominios. Había visto a otros resistir con la técnica maldita inversa. Pero nunca había visto a nadie simplemente desviar sus tajos. Por supuesto, no era imposible. En teoría, incluso un ataque de fuerza comparable podría bloquear un ataque que garantizara el impacto de un dominio. Pero sus cortes eran informes y su velocidad superaba el tiempo de reacción humano. Si bien teóricamente posible, aún así, tras reflexionar un instante, Sukuna descartó su perplejidad. Al fin y al cabo, su poder actual era limitado. Un mero fragmento de su verdadera fuerza. Que lo bloquearan no era del todo imposible. Pero precisamente ese hecho hacía aún más imperativo que esta chica no saliera de allí con vida. Conocía las fortalezas y debilidades de su dominio abierto. Sabía lo efectivo que era como táctica de emboscada contra los desprevenidos. Dejarla salir y que potencialmente divulgara información sobre su dominio por todas partes no era una opción. Morir. La sed de sangre de Sukuna alcanzó su punto máximo. Desde cualquier perspectiva, no podía permitir que esa chica viviera. Ella poseía una técnica que se sospechaba era similar a la teletransportación. Él no podía darle la oportunidad de usarla y escapar de su dominio. Ante la abrumadora avalancha de cortes, Amber apretó los dientes. Para los demás, los ataques eran invisibles. Pero el ki de la espada Taitsu que cultivaba le otorgaba una percepción excepcional de las energías circundantes, lo que le permitía sentir la forma y la magnitud de los cortes. La cuantización resultaba poco fiable dentro de un dominio. Las técnicas potenciadas por un dominio tenían prioridad sobre las que no lo estaban. No solo la evasión cuántica, sino incluso una defensa ilimitada quedaba anulada dentro del dominio enemigo. Afortunadamente, Amber ahora ostentaba el poder de la Escher de la muerte, cuyas capacidades superaban con creces a las de su yo anterior. La enorme guadaña giraba delante y alrededor de ella. No tenía una técnica particularmente refinada, pero sus atributos físicos mejorados le permitían reaccionar instintivamente, tejiendo la gran guadaña hasta convertirla en un muro impenetrable. Interesante, dijo Sukuna con una sonrisa divertida. Veamos cómo manejas esto. La naturaleza de los ataques cambió. El bombardeo incesante disminuyó, aunque algunos seguían hostigando intermitentemente. La mayoría, sin embargo, se detuvo en el aire, posicionándose para un asalto simultáneo y total. Tras dispersar fácilmente los ataques iniciales de tanteo, Amber vio como los tajos procedentes de todas direcciones convergían sobre ella a la vez. Si atacarte uno por uno no funciona, reflexionó Sukuna en voz alta con una sonrisa en el rostro, ¿cómo te las arreglarás contra más ataques de los que puedas bloquear al mismo tiempo? No creía que esto la mataría, pero debería hacerla sangrar, ¿no? Sin embargo, el estado mental de Amber era completamente diferente de lo que él imaginaba. Espero no acabar enseñándole mis partes a nadie. Ante el ataque que no dejaba ningún ángulo sin cubrir, un pánico muy infantil se apoderó de su corazón. El efecto de impacto garantizado de un dominio es una trampa tremenda. Si pudiera usar la cuantización, esquivar sería facilísimo. Si bien su poder actual superaba con creces el de antes, la fuerza de Sukuna también eclipsaba la de un guerrero de grado especial común. No era exagerado decir que cada uno de sus tajos podía destrozar sin esfuerzo una maldición de grado especial. Ahora, Amber se encontraba echando de menos la cuantización que antes había despreciado. Solo tenemos que elegir una dirección y abrirnos paso, se encogió de hombros mentalmente Ámbar Oscuro. Sencillo. Ah, sí, Amber lo entendió. Pero incluso después de lograrlo utilizando el método de Amber Oscura, frunció el ceño. Pero esto no soluciona el problema de fondo. Si Sukuna simplemente aumenta el número de barras la próxima vez o bloquea el camino de antemano, volveremos a estar en una situación difícil. Entonces, abandonemos el dominio. Amber Oscura también frunció el ceño.
Sinceramente, no hay necesidad de que luchemos contra él directamente en su propio territorio, ¿verdad? ¿De verdad estás dispuesta a correr ese riesgo solo por ese chico? Yo no lo llamaría un riesgo, la calidad de la energía maldita es muy inferior a la de la energía imaginaria, pero con tus reservas aparentemente infinitas que me impulsan, y este cuerpo potenciado por el poder canalizado a través de nuestro vínculo, los ataques actuales de Sukuna probablemente no puedan hacernos mucho daño. Unos cuantos cortes menores, como mucho. Amber no sentía que corriera ningún peligro real. Y Yuji es buena persona. Ha sido amable conmigo. Querer ayudarle es normal, ¿no? Este cuerpo también es mío, ¿sabes? Y puesto que es mío, te prohíbo que te hagas daño. El tono de Dark Amber era agudo. Era cierto. Habiendo aceptado la existencia del otro, Amber reconoció naturalmente que ese cuerpo no le pertenecía solo a ella. Pero esto complicaba las cosas. Era imposible defenderse a la perfección para siempre. No podía garantizar que saldría completamente ilesa antes de que Yuji recuperara la consciencia. Si bien la mejor táctica podría ser romper el cerco y enfrentarse a Sukuna en combate cuerpo a cuerpo, eso también crearía más oportunidades. ¿Debería usar entonces el núcleo del Erascher de la muerte? Amber lo sugirió con vacilación. Si se transformara usando el poder del Erascher del renacimiento, las heridas ya no serían un problema. Podrían curarse al instante. Tú. Ámbar Oscuro estaba furioso. ¿Crees que curarlo significa que nunca sucedió? ¡No! No lo permitiré. Entonces, si te lo dejo a ti, ¿puedes encargarte? Amber preguntó. ¿Eh? Aunque yo no puedo hacerlo, si se lo dejo a mi otro yo, debería ser posible, ¿no? Amber tenía plena confianza en ello. Es igual que con CL. Casi todo el poder de este cuerpo proviene del estigma, o mejor dicho, de tu energía maldita. El canal entre nosotras se ha ensanchado debido a nuestra dualidad, pero aún es limitado. El poder que puedo usar está restringido, pero el tuyo no. Este es nuestro cuerpo. Si yo no puedo protegerlo adecuadamente, entonces le corresponde a mi otro yo hacerlo, ¿no? Ámbar Oscuro se quedó momentáneamente sin palabras. En realidad, no le importaba el estado de sus cuerpos. Lo que quería decirle a Amber era que se protegiera. No quería verla sufrir por el bien de los demás. Los seres humanos no tenían valor para ella. Por eso, ver a alguien a quien quería herido por culpa de seres insignificantes la ponía de muy mal humor. Pero oír a Amber decir con tanta naturalidad y sinceridad cosas como nuestro cuerpo, esa aceptación tan directa la hizo feliz. Aunque Amber no comprendiera su verdadero significado, aún así le produjo alegría. Siempre estás hablando de ese celestial fénix, pero tú no eres muy diferente. Amber se quedó perpleja. ¿Por qué mencionaba a su amo de repente? Olvídalo. El objetivo es neutralizar a Sukuna hasta que ese chico recupere el juicio, ¿verdad? Ámbar Oscuro no tenía intención de dar explicaciones. Ya que estoy protegiendo este cuerpo, protegiéndote a ti, bien podría echarte una mano esta vez. Amber se sorprendió de que la otra se ofreciera a proteger a un humano, pero tras pensarlo un momento y teniendo en cuenta las palabras anteriores de Amber Oscura, comprendió el punto clave. Ella sonrió. Entonces cuento contigo, mi otro yo. En realidad, no me parezco en nada a mi maestro. Mi inteligencia emocional es mucho mayor. Capítulo 89. Convertido en gacha. 89 exclamación de apertura exclamación de cierre. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral desde la base del cráneo. No tuvo tiempo ni de asimilar lo que sucedía antes de que Sukuna se lanzara hacia atrás con fuerza. Una luz rojo sangre detonó instantáneamente dentro del dominio. Cuando Sukuna recobró el sentido, se encontró en un espacio completamente oscuro, con innumerables sombras carmesí nadando en el vacío, a punto de lanzar un ataque mortal en cualquier momento. ¿Un dominio, eh? Ya veo. ¿Así que quieres competir con mi dominio usando el tuyo? Pero con un dominio como el tuyo, ¿de verdad crees que puede afectarme? Tras comprender la situación, la tensión inicial de Sukuna se relajó considerablemente. En una batalla territorial, tenía una ventaja absoluta. Sonrió con sorna, mirando a la lejana muchacha cuya figura se ocultaba entre la oscuridad y las sombras, y deseó que sus tajos penetraran sin piedad la capa exterior de su dominio. Pero, ¿no se conectaron? La completa falta de retroalimentación, la ausencia de cualquier sensación táctil en sus golpes, dejó a Sukuna paralizado por la confusión. ¿Esto es todo lo que tienes? Si antes la voz de la niña había sido clara y dulce, ahora era baja y siniestra.
Sukuna entrecerró los ojos mientras ella caminaba lentamente hacia él, notando por primera vez que sus ojos brillaban con una luz rojo vino. Su aura había cambiado por completo. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios, como si estuviera mirando un juguete que se resistía en la palma de su mano. Ese desprecio tan manifiesto hirió el orgullo de Sukuna, pero aún así sonrió. ¿No atacas? Como una maldición sin nombre, te permitiré que me muestres de qué eres capaz. Por supuesto, se dio cuenta de que quien tenía el control había cambiado. Sinceramente, esa sensación de no puedo ganar, así que cambio de jugador le producía una extraña sensación de verse reflejado en un espejo, lo que solo lo irritaba más. Como el rey de las maldiciones, era el usuario de maldiciones más poderoso de todos los tiempos y también la maldición más poderosa. ¿Qué era aquello que se atrevía a parecerse tanto a él? Dark Amber permaneció completamente imperturbable ante su provocación. Aunque Sukuna era ahora una maldición, por muy monstruoso que hubiera sido, en su origen era humano. De hecho, seres como Sukuna fueron parte fundamental de la existencia de Lambus. Además, las llamadas maldiciones nacían de los humanos. Para Ámbar Oscuro, cuya esencia era la de un Lamu, las maldiciones eran incluso inferiores a los humanos. Entonces, se rió. Fue el tipo de risa que un humano podría dar al ver a un erizo erizar sus púas. No de enojo, sino de diversión. Como juguete, deberías cuidar tu lengua. Es mejor para ambos. Si te rompo con demasiada facilidad, puede que no encuentre otro juguete tan interesante. Apenas hubo hablado, antes de que Sukuna pudiera replicar, un tentáculo enorme, parecido a un calamar, se materializó de la nada, se enroscó alrededor de su cuerpo y lo estrelló contra el suelo con fuerza. Al percatarse del bosque de cuchillas negras y rojas que había brotado del suelo bajo sus pies, Sukuna inmediatamente usó sus propios tajos para aplanarlas. Pero, otro fallo. Su rostro se ensombreció al instante. Ajustó su postura para esquivar, solo para ser aplastado de nuevo sobre el lecho de cuchillas por otro tentáculo repentino. Aplastar, las cuchillas atravesaron su cuerpo sin resistencia. Sus dos tajos fallaron de maneras que no alcanzaba a comprender. Sukuna giró la cabeza para mirar el tentáculo que lo sujetaba y lanzó otro tajo con la intención de cortarlo de raíz. Una vez más, solo cortó aire. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué clase de técnica era esa? Incluso Ryomen Sukuna mostró una expresión de absoluto desconcierto. Su cuerpo aún estaba plagado de graves heridas punzantes, y las cuchillas aún permanecían alojadas en él. Aunque ya se estaba curando a sí mismo con la técnica de la maldición inversa, no le gustaba nada la idea de ser inmovilizado y golpeado de esa manera. Comprendiendo la naturaleza fundamental del Jujutsu, Sukuna ideó una contramedida en un instante. Envolvió todo su cuerpo con una amplificación de dominio, un dominio neutral que podía anular técnicas. Esto anuló el efecto de impacto garantizado del dominio de su oponente, permitiéndole apartar fácilmente el tentáculo que lo sujetaba. Se puso de pie, utilizando la técnica maldita inversa para reparar su cuerpo. Dark Amber se mostró genuinamente sorprendida por esta medida. ¿Amplificación de dominio? Esa fue una maniobra antitécnica que ni siquiera Satoru Gojo pudo usar. Ojo, no es que Gojo no pudiera usar un dominio simple. Los dos no eran estrictamente mejores ni peores entre sí. La amplificación de dominio impedía el uso de la técnica innata propia, pero podía neutralizar las técnicas de otros y permitía el libre movimiento. Un dominio simple no permitía el libre movimiento ni podía neutralizar técnicas, pero la propia técnica de uno aún podía usarse normalmente dentro de él. Así que Sukuna se dio cuenta de que sus técnicas eran ineficaces y decidió simplemente recurrir a una pelea, un Kaizen de Jutsu de puño, por así decirlo. Sin Mahoraga, esto era prácticamente todo lo que podía hacer. Tras haber ideado una solución en cuestión de segundos, Sukuna esperaba ver incredulidad, o al menos sorpresa, en el rostro de su oponente. En cambio, se encontró con absoluto desdén. Su orgullo, siempre a flor de piel, hizo que su satisfacción anterior se desvaneciera al instante. Bien. A ver cuánto tiempo te dura esa cara de arrogancia, mujer. Una energía maldita surgió, potenciando salvajemente su cuerpo. Aunque se había liberado de la opresión de su dominio, Sukuna era plenamente consciente de que solo poseía el poder de 3 dedos. No podía mantener esta situación por mucho tiempo. Tenía que acabar con ella rápidamente. ¿Has venido a morir? Al verlo abalanzarse hacia adelante con los puños apretados, Dark Amber casi soltó una carcajada. Un par de garras, enfundadas en guanteletes negros y con uñas carmesí en las puntas, se materializaron a su lado.
Antes de que Sukuna pudiera reaccionar, lo embistieron, lanzándolo hacia atrás a una velocidad mayor que la que había alcanzado. Simultáneamente, reaparecieron tentáculos de color rojo oscuro, empujándolo de nuevo hacia ella. Supongo que pasarás por una pelota de ping-pong. Ámbar oscuro se sentó en una de las garras flotantes, mientras que la otra apartó a Sukuna de un manotazo. Ahora, hasta un idiota podía ver la brecha que los separaba. Tal como había dicho esa maldita mujer, lo estaban usando como a un juguete. Sin embargo, a regañadientes, Sukuna sabía que matarla estaba descartado. Esta maldición, que residía en la niña, era como un perro guardián fiel. Poseía un poder inmenso, y sin embargo, optaba por participar en esta tontería de la coexistencia armoniosa. No eres una maldita maldición. De no ser por la energía maldita pura e inconfundible que emanaba de ámbar oscuro, Sukuna habría dudado de que ella misma fuera una maldición. Para ser una maldición, sin duda tienes un pasatiempo peculiar: jugar a ser la niñera de una niña frágil. ¡Qué divertido! Aun sabiendo que estaba en desventaja, no podía dejar que su orgullo se llevara toda la peor parte. Ajustando su postura al aterrizar, Sukuna logró evitar ser zarandeado como una pelota y tocó tierra, diciendo con desdén: terminemos con esto aquí. Sirvió como un buen calentamiento antes de que los mate a todos. No se preocupen. En cuanto sea libre, el primero que mataré será su anfitrión. Tras proferir su amenaza, Sukuna se retiró inmediatamente, regresando al cuerpo de Yuji. El principio seguía siendo el mismo. No tenía ningún interés en ser un saco de boxeo. Pero los tenía anotados mentalmente. Esa maldita mujer y ese supuesto humano común y corriente más fuerte. Ambos eran objetivos a los que sin duda mataría más tarde. El rey de las maldiciones hervía de rabia, pero sin salida, solo podía contorsionar su rostro y esperar su oportunidad. Capítulo 90. Convertido en gacha. 90. Una palabrota de tercera categoría con una técnica de cuarta, intentando presumir de habilidades de combate cuerpo a cuerpo de quinta. Al ver a Sukuna replegarse dentro del cuerpo, Dark Amber ofreció su crítica. Sukuna, que podía observar el exterior, enloqueció al instante. Pero él ya había hecho su gran salida. Como ser que comprendía la fuerza, sabía que los débiles no tenían derecho a hablar. En su estado actual, cualquier réplica sonaría como los ladridos frenéticos de un perro apaleado. Era mejor fingir que no lo había oído. Pero tenía que admitir una cosa. Comparada con la técnica desconcertante e impredecible de aquella chica, la suya carecía de algo en su mecánica fundamental. Maldita sea. Ser despreciado de esta manera por un personaje tan insignificante. A Dark Amber le daba pereza seguir burlándose de alguien que se hacía el muerto. Una vez resuelto el asunto, le devolvió el control a Amber. Amber, preocupada de que Yuji pudiera morir definitivamente si tardaba demasiado, se apresuró a acercarse. Rápidamente cambió al núcleo del Erascher de la muerte. «¿De verdad que no tienes por qué tener tanta prisa?», dijo Amber oscura con calma. «Puede que el Erascher de la muerte no sea capaz de resucitar a la gente en el mundo Honkai, pero en la mayoría de los demás mundos, devolverle la vida a alguien es bastante sencillo. Al fin y al cabo, la mayoría de las cosmovisiones reconocen la existencia del alma, ¿eh?». Amber estaba confundida. «Pero, no veo ninguna alma». «No puedes verlos simplemente porque te falta el concepto», explicó Amber oscura, encogiéndose de hombros mentalmente. «Vivimos en el mundo de Time Moon durante tanto tiempo que nos familiarizamos mucho con la forma y la existencia de las almas. No pensabas que vivimos miles de años sin aprender nada, ¿verdad? Bueno, yo solo viví unas pocas décadas. Durante esos 5000 años posteriores al inicio del letargo de Amber, no se limitaron a refugiarse en las montañas sin hacer nada. Habían perfeccionado continuamente su cultivo y sus artes marciales, encontrando a menudo fortunas extrañas e iluminaciones repentinas. En comparación con el momento en que fueron convocados por primera vez, los tres habían superado con creces sus anteriores versiones. Era una lástima que Ámbar Oscuro no tuviera forma física. Aunque Fua había cedido y le había enseñado la intención de la espada Taixu, esta se limitaba al cultivo mental y espiritual. Aún así, solo con eso le bastaba para vencer a la mayoría de los seres. Lo que resultó aún más escandaloso fueron Fua y el Erascher de la conciencia. Su nivel había superado con creces todo lo visto en su historia original. Ámbar Oscuro no podía ver a través de su verdadera fuerza, pero según su estimación, incluso si no eran emanadores, estaban increíblemente cerca de serlo, o tal vez ya lo eran. Amber sinceramente no había pensado en nada de esto. Principalmente porque no tenía una idea clara de cuánto tiempo abarcaba.
¿Unos miles de años? Incluso unos cientos eran una cifra astronómica que no podía comprender. Habiendo vivido menos de 20 años, unas pocas décadas y unos pocos milenios le resultaban igualmente abstractos. Pero dejando de lado las impresiones y pensando racionalmente, pudo empezar a comprender la inmensidad de esa cifra. Así que no tienes que preocuparte por la vida y la muerte en la mayoría de los mundos. Con el núcleo del Erscher de la muerte, mientras el alma permanezca, no hay nadie a quien no puedas traer de vuelta, afirmó Dark Amber. Entiendo, esto era una buena noticia para Amber. Asintió, y sus manos no disminuyeron el ritmo mientras canalizaba el poder de la creación hacia el cuerpo tendido de Yuji Itadori. Esto era creación a nivel genético, reviviendo sin esfuerzo a los muertos y regenerando carne y hueso. Una lástima que solo pudiera crear, no modificar, no. Se llamaba creación, pero al final lo que se creaba lo decidía el usuario, ¿verdad? Con el conocimiento suficiente, no se podría reescribir el Adna voluntad. Convertir a alguien de macho a hembra, de grande a pequeño, debería ser fácil. Pero, por desgracia, Amber solo podía realizar instintivamente un reensamblaje y reparación rudimentarios y por la fuerza bruta, basándose en el propio plano genético del objetivo. Menuda idea la de que el poder se basa en lo que yo piense. Todavía tienes que estudiar. Dark Amber suspiró para sus adentros. Las autoridades de otros mundos podrían basarse en lo que yo piense, pero los poderes de Honkai Impact 3RD generalmente requieren ciertos conocimientos, bueno, para un uso básico, se podría decir que es lo que yo piense. Pero si quieres algo más sofisticado, necesitas usar la cabeza. Amber estaba profundamente insatisfecha. Se enfadó, y entonces, eso fue todo. La furia de un estudiante con bajo rendimiento académico solo podía llegar hasta cierto punto. Puedo lograr cosas cuando estoy enfadado que normalmente no puedo, excepto con problemas de ciencias y matemáticas. Ojalá el núcleo Erscher tuviera una IA que pudiera convertir automáticamente mis pensamientos en realidad. Mientras el poder de la creación fluía, los ojos de Yuji se abrieron lentamente. Pareció aturdido por un instante, luego se incorporó de inmediato. CL-chan, ¿qué haces aquí? ¿Y ese espíritu maldito, y Sukuna? El incidente está resuelto, Itadori-senpai, dijo Amber, tranquilizándolo rápidamente al ver su confusión y tensión. No hay de qué preocuparse. Todo está a salvo ahora. Ah, ya veo, Yuji se rascó la cabeza, algo lento para comprender. Había perdido el conocimiento cuando estaba al borde de la muerte, con el corazón lleno de emociones negativas. Al despertarse tan bruscamente, era normal que se sintiera un poco abrumado emocionalmente. Tras un momento para recuperar el aliento, finalmente se calmó. Por cierto, ¿qué haces aquí, CL-chan? Miró a su alrededor. Tras la disolución del dominio, el centro de detención había vuelto a la normalidad. Ahora se encontraban en el pasillo. Si bien lo normal era relativo, la lucha entre Sukuna y Amber había causado daños significativos, con escombros visibles y muros derrumbados no muy lejos. Como mi otro yo dijo que todos podrían estar en peligro, CL regresó corriendo de inmediato, explicó Amber. ¿Pero qué hay de tu examen de calificación de grado especial, CL-chan? Exclamó Yuji sorprendido. Itadori-senpai, deberías preocuparte más por ti misma que por CL. Amber se sintió conmovida, pero necesitaba enfatizar la gravedad de la situación. Si CL no hubiera regresado a tiempo esta vez, realmente habrías muerto. Ni siquiera Sukuna pudo vencer a ese espíritu maldito. El directo Yuji supuso que era una simple cuestión de poder de combate. Ambos eran de grado especial, por lo que era normal que Sukuna perdiera. Al oír esto, Amber no reaccionó mucho, pero Sukuna, que observaba desde dentro, sintió que le subía la presión arterial. ¿Cómo se atreven a meter en el mismo saco a esa basura, que podría haber sido aniquilada en un instante? Y encima dicen que ni siquiera Sukuna pudo vencerla. Sukuna es el rey de las maldiciones. Aparte de mi otro yo, probablemente no haya ninguna maldición que pueda derrotarlo, aclaró Amber sobre la peligrosa naturaleza de Sukuna antes de explicar lo que realmente había sucedido. Al enterarse del peligro que había corrido y de que casi había lastimado al joven al que apreciaba, la expresión antes relajada de Yuji Itadori se tornó seria. Apretaron los labios, enfrentándose por primera vez a la verdadera esencia maligna de Sukuna. Entiendo. Siento haberte preocupado, CL. Yuji no era de los que ignoraban los consejos. Sabiendo que había estado al borde de la muerte y que habría muerto si su compañero no hubiera despertado una técnica curativa, expresó su gratitud con sinceridad. Por cierto, ¿dónde están Fushiguro y los demás?
¿Y tu examen, CL? Aunque se lo tomara en serio, eso no significaba que fuera a ignorar la situación de sus amigos. Fushiguro-senpai y Kujisaki-senpai sufrieron algunas heridas, pero no son graves, informó Amber. CL vino primero porque temía que te pasara algo, Itadori-senpai. Ahora que estás bien, CL irá a curar a Fushiguro-senpai y a Kujisaki-senpai. En cuanto al examen, como ese espíritu maldito resultó ser débil contra mi técnica, ya ha terminado. De acuerdo, estoy bien. Bajemos juntos. Y además, Buji esbozó una sonrisa de agradecimiento y felicitación. Felicidades por aprobar el examen, CL-chan. Nota del traductor. Buji prácticamente no existió durante la mayor parte de la historia, pero aún así es un gran tipo. Nota del traductor. Aunque soy un traductor novato, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizás en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@patreon.com/aspendl si queréis echarle un vistazo. Capítulo 91. Convertido en gacha. 91 imposible. CL ya era increíblemente fuerte. Y ahora ha despertado una técnica innata tan poderosa. En el viaje de regreso en tren, Kujisaki no pudo ocultar su asombro y envidia ante la actuación de Amber. Curar a nivel genético y desintegrar todo lo que toca. Eso es hacer trampa descaradamente. Su propia técnica, la técnica maldita de la muñeca de paja, era en realidad increíblemente rara y poderosa por derecho propio. Con tan solo un fragmento del cuerpo de su objetivo, podía dañarlo a kilómetros de distancia. Cuanto más vital sea la parte del cuerpo afectada, mayor será el daño. Pero incluso las partes no vitales podrían causar lesiones significativas. Sin embargo, ella prefería personalmente el combate cuerpo a cuerpo, de cerca y cara a cara. Casi nunca desempeñó el papel de luchadora a larga distancia. Atrapada con una técnica inadecuada para el combate directo, pero encontrándose constantemente en el fragor de la batalla, deseaba desesperadamente una técnica más apropiada para los asaltos frontales y para tener mejores habilidades de combate cuerpo a cuerpo. La maldición que llevas dentro, tu otra yo, ella debe tener su propia técnica innata, ¿verdad? Fushiguro también parecía profundamente impresionado. Eso significaría que dominas 2 técnicas. Nunca había oído hablar de algo así. ¡Qué maravilla! Ojalá yo también tuviera esa técnica. El rostro de Itadori reflejaba mucha envidia. Olvídense de una técnica innata, al menos él puede usar la técnica de su otro yo. Pero yo no tengo una técnica innata, y Sukuna seguro que no va a compartir la suya. Ryomen Sukuna no es una maldición amistosa, de hecho, las maldiciones normales tienen una hostilidad instintiva hacia los humanos, afirmó Fushiguro con calma. La situación de CL es la anormal. Esta maldición, que residía en un recipiente, no solo le otorgaba acceso a su técnica, sino que incluso la protegía cuando estaba en peligro. ¿De verdad no podía ser gratis? Fushiguro siempre mantuvo cierto grado de cautela al respecto. Mi otro yo no es una maldición, aunque Amber sabía que la cautela de Fushiguro provenía de un deseo de protegerla, aún así se sentía un poco indefensa. No se trataba solo de Fushiguro. Aunque Itadori y Kujisaki habían aceptado a Dark Amber y la trataban como a una camarada, seguían viéndola como un espíritu maldito. Itadori comprendió lo que Amber quería decir y se rascó la nuca en señal de disculpa. Tienes razón. Compartís un cuerpo desde el nacimiento, así que ella realmente es parte de ti, CL. Fushiguro no estaba del todo de acuerdo, pero para no molestar a la chica, asintió. Sinceramente, creo que se parecen más a hermanas gemelas que a 2 personalidades distintas, comentó Kujisaki. Sin embargo, siendo ella misma bastante perspicaz, no insistió en que el ámbar oscuro fuera una maldición. Al verlos tan diplomáticos, el ánimo de Amber Oscura mejoró un poco. No era porque Amber intentara cambiar la opinión de los demás para su propio beneficio. No, simplemente le complacía que las personas a las que se había esforzado por rescatar no fueran del todo desagradecidas. Al fin y al cabo, lo que esos humanos pensaran de ella no importaba. Y ahí estaba Amber, intentando defenderla, en su insensatez. ¡Qué tontería! Definitivamente es una idiota. Sin percatarse de los pensamientos de Amber Oscura, Amber se unió a los demás para enviar un mensaje a Gojo en su chat grupal, informando que todos estaban sanos y salvos. Aunque ya había recibido el informe de situación de Ichichi, Gojo se alegró mucho de recibir la información actualizada directamente de sus alumnos.
Prometió traerles recuerdos cuando regresara de su viaje de negocios y le recordó a Fushiguro que los alumnos de segundo año regresarían pronto. Su reciente encuentro cercano con la muerte había generado muchas emociones negativas, lo que a su vez reforzó la energía maldita de los 3 estudiantes de primer año. Pero no podían contar con ese tipo de suerte siempre. En la mayoría de las situaciones similares, simplemente morirían. La montaña rusa de emociones había dejado al trío visiblemente exhausto. Para cuando regresaron a la preparatoria de Jujutsu, ya casi era de noche. Los 4 cenaron juntos antes de regresar a sus respectivas habitaciones de la residencia estudiantil. Fuera lo que fuese, realmente necesitaban descansar. Originalmente, Amber debía someterse a su evaluación con Gojo Satoru y luego encargarse de algunas maldiciones detectadas por la ventana en los alrededores. Sin embargo, después de que eso se viera interrumpido por el ataque a los alumnos de primer año, Gojo no parecía inclinado a enviarla de vuelta. Esas maldiciones no le importaban, eran fáciles de solucionar. En ese momento, le preocupaba más la posibilidad de que ocurrieran otros incidentes inesperados con los alumnos de primer año. En esa situación, Amber era la única que podía garantizar la seguridad de los estudiantes. Mientras tanto, tumbada en la cama, Amber se encontró recordando la trama que se avecinaba. Probablemente se trate de la aparición de Hogo y Maito, ¿verdad? A diferencia de la última vez en Uruk, como ya sabía cómo se desarrollaría la historia, Amber no se sintió particularmente nerviosa. Pensó en ocuparse de Maito antes de lo previsto y, con ese pensamiento, se quedó dormida. Sin embargo, lo que ella no sabía era que Maito en ese momento no tenía tiempo libre para causar problemas. Perfecto. Absolutamente perfecto. Eres un ídolo nato. Los ojos del cazatalentos brillaron mientras contemplaba a la chica de cabello azul en el escenario. Su apariencia enfermiza y delicada se mezclaba con un aire de yandere, e incluso las numerosas suturas que cubrían su cuerpo no podían ocultar su belleza. Al contrario, le añadían un encanto único. Ya te lo dije, la gente que represento es de todo menos ordinaria. De pie junto al explorador, el Erscher de Sentience lucía una expresión orgullosa y gritaba hacia el escenario. Mai Mai. Esfuérzate más. No olvides nuestro objetivo final. Esa maldita chica, Hogo, sentado entre el público no muy lejos, rechinó los dientes de frustración. Para hacer visible una maldición a los humanos e incluso aumentar su gravedad, ¿cuál es la técnica de este espíritu maldito celestial? Geto Suguru se humedeció los labios, con un brillo de profunda intriga y codicia en los ojos. Tan fascinante. Tan peculiar. Tan deseable. Una técnica tan rara debe ser increíblemente interesante, sin embargo, solo podía mirar, no tocar. Si bien su comprensión y conocimiento de las técnicas malditas superaban la norma, eso no significaba que su poder de combate real lo colocara en la cima del mundo del Jujutsu. En realidad, ni hablar de capturar fácilmente a un espíritu maldito como este, incluso lidiar con Hogo requería un esfuerzo significativo de su parte. Y eso se basaba en la ventaja inherente de línea de ejecución que su manipulación de espíritus malditos tenía contra las maldiciones. Mientras observaba al llamado espíritu maldito celestial, Geto continuó su conversación con Hogo. Parece que nuestra alianza no puede seguir adelante. Después de todo, en un futuro próximo, las maldiciones transitarán por un camino de coexistencia pacífica con los humanos. Imposible. Los dientes de Hogo se apretaron aún más. Aunque eso sea cierto, no tenemos forma de oponernos a ella, respondió Geto con una sonrisa irónica. ¿Quién ganaría si ella luchara contra Ryomen Sukuna? Preguntó Hogo de repente. La sonrisa de Geto se ensanchó ligeramente, y sus ojos adquirieron un aire profundamente misterioso. En efecto, es poderosa. Posiblemente el espíritu maldito más fuerte de la era moderna. Incluso Sukuna tendría dificultades. ¿Perdería Sukuna? Los ojos de Hogo se clavaron en Geto. No, él ganaría. Capítulo 92. Convertido en gacha. 92 Amber, que había estado esperando todo el tiempo a que aparecieran Anami y Hogo, terminó pasando una semana entera con todos de una manera bastante improvisada y fortuita. Durante esa semana, los 3 alumnos de segundo año regresaron uno tras otro. Tras conocerse, todos llegaron a tener bastante confianza entre sí. La presencia de Amber les produjo a los 3 una sensación de déjà vu, como si hubieran retrocedido un año a cuando se enfrentaron por primera vez a Yuta Okkotsu. Igualmente gentil y tímido en su temperamento, igualmente concedido un estatus de grado especial al inscribirse, e igualmente acompañado por un espíritu maldito con el que no querrías meterte.
Sin embargo, Amber no solo era su compañera de menor rango, sino también una chica genuinamente dulce, por lo que todos la trataron con mucha más delicadeza que a Yuta o Kopsu. Desafortunadamente, por muy amables que fueran, eso no significaba que fueran indulgentes con su entrenamiento. Tras arrebatarle la hoz de la mano a la chica una vez más, Maki apartó a Amber de una patada, dando por finalizado su combate. ¡Qué impresionante, Maki-senpai! Aunque la patada la lanzó varios metros por la fuerza del impacto, Amber no mostró signos de lesiones. Su rostro solo reflejaba admiración. Sentía que estaba mejorando, pero aún no podía ganarte, senpai. ¿Eh? Por supuesto que no. Tienes prohibido usar energía maldita para fortalecerte, así que en nuestros combates, mi ventaja física natural prevalece. Maki esbozó una sonrisa segura y relajada. Es por mi físico especial. Eso fue lo que dijo, pero ya empezaba a sudar. Todo ser viviente en este mundo posee energía maldita. Algunos más, otros menos. Pero Maki, una humana, tenía incluso menos energía maldita que un animal promedio, todo debido a la restricción celestial. A diferencia de los votos vinculantes ordinarios, que pueden hacerse voluntariamente, una restricción celestial se impone por la fuerza al cuerpo desde el nacimiento. Las condiciones sacrificadas y el poder obtenido a través de una restricción celestial varían de persona a persona. Existen dos categorías opuestas: intercambiar condición física por energía maldita e intercambiar energía maldita por fuerza física. Y Maki había cambiado toda su energía maldita por un cuerpo poderoso. O al menos, así debería haber sido. En el mundo del Jujutsu, los gemelos son considerados extremadamente desafortunados. No solo existe un vínculo intangible e irrompible entre ellos, sino que además dividen su energía maldita. Maki, que no debería haber tenido energía maldita en absoluto, terminó con una cantidad ínfima por ser gemela. Mientras tanto, su hermana gemela Mai, que debería haber sido como cualquier otra persona, también terminó con poca energía maldita. Al no poder liberar por completo su energía maldita, el potencial físico de Maki también se veía reprimido. Y debido a que su energía maldita estaba dividida, el mundo la consideraba defectuosa. Pero aún así, confiando únicamente en sus habilidades físicas, Maki sabía que podía exorcizar fácilmente a un espíritu maldito de grado 2. Contra un espíritu maldito de grado 1, tal vez tendría algunas dificultades, pero aún así podría vencer. Con su fuerza física y habilidades de combate podía enfrentarse a un hechicero de Jujutsu de grado 1. Y sin embargo, ahora se había visto obligada a recurrir a trucos sucios contra una aprendiz que solo llevaba 5 días entrenando y ni siquiera utilizaba energía maldita para potenciar su cuerpo. Dentro de unos días, ¿le quedaría siquiera espacio para enseñarle? Por supuesto, Maki no tenía ninguna intención de decir nada de esto en voz alta. Aparentemente, mantenía esa fachada relajada. Pero Panda se dio cuenta enseguida de su farsa. Increíble, CL. Llevas aquí poco tiempo, apenas 5 días de entrenamiento físico, y casi has llevado a Maki al límite. ¿Eh? ¿Por qué te metes? Todavía tengo un montón de movimientos que no he usado. Sin querer quedar expuesta delante de su lindo subordinado, Maki fulminó con la mirada a Panda. Eso es lo que ella dijo, pero a estas alturas, cualquier truco que le quedara no cambiaría el rumbo del partido, solo serían jugadas sorpresa. Panda, al menos, le mostró algo de respeto. Aún así, el crecimiento de CL es realmente impresionante. Solo gracias a que mis compañeros mayores me han estado enseñando incansablemente he podido aprender tan rápido. Amber no restó importancia a sus progresos. Eso sonaría a falsa modestia. En realidad, estaba algo sorprendida por su propia mejoría. En el mundo anterior, su rápido progreso con el ki de la espada Taitsu la hizo pensar que se debía al cuerpo de Funua. Pero ahora, con esto sucediendo de nuevo, ¿podría ser que en realidad fuera una prodigio de las artes marciales? A mí también me lo han enseñado sin descanso, casi hasta la saciedad. Nobara, que había estado tirada en el suelo como un cadáver, no pudo contenerse. Panda-senpai realmente no se contiene. Vale la pena sufrir un poco más durante el entrenamiento si eso significa sobrevivir cuando llegue el peligro real. Panda se rascó la cabeza peluda. Sé que esa es la idea, pero no es lo que quería oír. Nobara no se sintió consolada. Al fin y al cabo, todo el mundo entendía esa lógica. Bueno, ¿quieres ir juntos a la pastelería más tarde? Se le exorcizó ayer a un espíritu maldito de grado 1 y obtuvo una buena recompensa. Amber se acercó a Nobara, se arrodilló en el césped junto a ella y le tapó el sol.
Colocó suavemente una mano sobre la cabeza de Nobara, y una sensación fresca se extendió rápidamente por su cuerpo. Los músculos que habían sido llevados al límite durante el entrenamiento se regeneraron rápidamente, más fuertes que antes, lo que hizo que la exhausta Nobara se sintiera instantáneamente revitalizada. Ah. Sin mi CL-chan, estaría acabado. Sintiéndose maravillosamente renovada y conmovida por el ofrecimiento de la chica de invitarla a algo, Nobara inmediatamente se dio la vuelta y se dejó caer en el regazo de Amber, acurrucándose contra ella mientras gritaba emocionada. No te comportes de forma tan descarada delante de tu subordinado. Maki bromeó. Aunque estéis en el mismo curso, CL es básicamente una alumna de secundaria, ¿sabes? Es tan bonito, ojalá pudiera usar otra ropa que no fuera este uniforme, como CL. Nobara no le prestó atención, solo quería acurrucarse junto a su salvador personal, mientras lamentaba lo hortera y feo que era el uniforme escolar. Aún tienes que usar el uniforme. Al fin y al cabo, funciona como una herramienta defensiva maldita, aunque no pueda bloquear a los espíritus malditos, sigue funcionando como ropa a prueba de puñaladas. Si no te gusta el diseño, siempre puedes modificarlo tú mismo. A Maki realmente no le importaba cómo se viera. Nobara sabía que el uniforme tenía alguna función defensiva, pero en realidad era solo alguna. Contra los espíritus malditos, este nivel de protección no solo era ligeramente útil, sino básicamente inútil. Aún así, aunque se burlaba de Yuji por su estilo sencillo, era lo suficientemente consciente de sí misma como para saber que, en lo que a moda se refiere, todavía era una aprendiz. Modificar el uniforme probablemente solo empeoraría las cosas. Tras echar otra mirada a la ropa bonita y bien ajustada que llevaba Amber, Nobara suspiró. Olvídalo. Mejor pensemos en qué pastel comer más tarde. Invitemos a Itadori-senpai y Fushiguro-senpai también. Amber no pudo resistir la tentación de acariciar suavemente la cabeza de Nobara, que aún descansaba en su regazo, y luego se volvió hacia Maki. ¿Se unirán tú y las demás a nosotras, Maki-senpai? No, voy a seguir entrenando con Panda un tiempo más. Maki negó con la cabeza. Panda se señaló a sí mismo con torpeza. Aunque me gustaría ir, si ni siquiera puedes comer nada, ¿qué sentido tiene ir? Maki parecía exasperada. Y no puedes simplemente presentarte delante de la gente con ese aspecto. Al menos pude conectar un poco con todos. Panda se rascó la cabeza de nuevo, pero no discutió más. Vosotros dos se adelantan. Inumaki y los otros dos fueron a comprar bebidas y aún no han regresado. Probablemente siguen descansando por allá. Dicho esto, Maki se dio la vuelta, sin volver a mirar a los dos. Capítulo 93. Convertido en gacha. 93 era día libre, así que salir del campus no suponía ningún problema para nadie. Además, ya habían entrenado toda la mañana. No es que estuvieran holgazaneando. Y como Amber, la estudiante de intercambio, no podía participar en el evento benéfico de este año, Maki y Panda, por supuesto, no pusieron ninguna objeción. Sin embargo, si comían pastel, tendrían que compensar esas calorías adicionales con el doble de entrenamiento después. Sin saber que su compañera de último año ya estaba planeando ejercicios adicionales para ellas, Amber y Kujisaki charlaban y reían mientras se dirigían al único lugar del campus con una máquina expendedora. Oh, CL-chan también está aquí. Has estado trabajando mucho. Al ver que Amber y Kujisaki se acercaban, Yuji, que estaba sentado a la sombra, se levantó y la saludó con una lata de cola en la mano. ¿Qué quieres beber, CL-chan? Invicto yo. ¿Intentas fingir que no me ves? La expresión de Kujisaki se volvió gélida al instante. Ah, no, añadió rápidamente Yuji. ¿Y tú, Kujisaki? No hace falta. Un tipo tan despistado como tú no tiene por qué invitarme a bebidas ni a CL-chan. Con el ceño fruncido, Kujisaki pasó junto a él y se plantó frente a la máquina expendedora. CL-chan, yo invito. Yo tomaré. Amber no tenía ninguna intención de rechazar tal amabilidad. Al fin y al cabo, aceptar la buena voluntad de alguien era una forma de demostrar la propia. Pero antes de que pudiera terminar, se oyó el golpe de una bebida al caer a su lado. Fushiguro sacó una bebida isotónica y se la dio a Amber con expresión tranquila. Gatorade. Gracias. Amber aceptó la bebida. ¿Cómo supiste que quería esto, Fushiguro-senpai? Aparte del agua mineral, esta es la única bebida que has tomado estos últimos días. La expresión de Fushiguro era tan clara como si dijera, ¿cómo no iba a saberlo? Kujisaki se acercó a él a toda velocidad, fulminándolo con la mirada con gestos exagerados. ¿No dije que yo invito? ¿De verdad importa quién lo haga? Fushiguro,
Poco dado a manejar confrontaciones repentinas, respondió con impotencia. ¿Qué tal si esta noche invito a Seele-chan a un refrigerio? Preguntó Yuji de nuevo. Dije, no necesitamos a alguien de tu nivel. A decir verdad, los ahorros de Kujisaki eran escasos, probablemente era la más pobre de todos, pero invitar a alguien a una comida o una bebida seguía estando a su alcance. Al verlos discutir a los dos, con Fushiguro atrapado en medio, Amber no pudo evitar reflexionar sobre su propia vida escolar. En su vida anterior, solo había cursado la primaria, así que nunca llegó a experimentar lo que la gente llamaba juventud. Salir con amigos, bromear y discutir. Al menos ahora tenía la oportunidad de ver cómo era. Aunque nadie se atrevería a discutir con ella. Por ser una sanadora valiosa, con una personalidad agradable y fuertes habilidades de combate, las 3 alumnas de último año ya la veían como a una hermana menor. Kujisaki, que tenía hermanas, sabía especialmente cómo interactuar con ella. Y esta chica, con sus singulares habilidades curativas, no era una ayudante cualquiera. Incluso podía ayudar a todos en su entrenamiento. La técnica maldita inversa no podía utilizarse durante el entrenamiento físico. El desarrollo muscular conllevaba diversos efectos secundarios. Acumulación de ácido láctico, distensiones musculares, fascitis. Utilizar la técnica maldita inversa para tratar estas dolencias echaría por tierra todo el entrenamiento. Pero la técnica que la chica llamaba creación y marchitamiento era completamente diferente. No restauraba lo que había, sino que creaba algo nuevo. Sin embargo, eso también significaba que se veían inmersos en un infierno de entrenamiento aún más brutal. Pero, ¿cómo podían culpar de eso a sus amables y adorables compañeros de cursos inferiores? Era evidente que los verdaderos demonios eran los de segundo año. Hablando de eso, ¿dónde está Inumaki-senpai? Al ver que los 3 seguían discutiendo, Amber preguntó con curiosidad. Se le acabaron las pastillas para la garganta durante nuestro combate de antes, así que volvió a por más, explicó Yuji. Probablemente se fue justo antes de que llegaras, Seele-chan. Veo, Amber asintió comprendiendo y luego preguntó. Seele y Nobara-senpai estaban planeando salir a comprar dulces. ¿Les gustaría a Kiri y a Fushiguro-senpai acompañarnos, Itadori-senpai? Nosotros también estábamos a punto de tomarnos un descanso. Aunque nuestros cuerpos pueden soportar el entrenamiento, nuestras mentes también necesitan descansar. Sorprendentemente, fue Fushiguro quien habló. Yuji se quedó perplejo por un instante, luego comprendió a qué se refería. Fushiguro debía de haber notado su estado de ánimo últimamente. No, tal vez no era solo Fushiguro. Quizás por eso se le había sugerido de repente salir a relajarse, aunque parecía distante, Fushiguro era en realidad muy perspicaz. ¿Y Seele? Ella siempre lo pensaba todo con detenimiento, los dos le habían ayudado muchísimo. Al pensar eso, Yuji sonrió y asintió. Claro, pero deberíamos almorzar antes de tomar dulces. Por supuesto, primero vamos a almorzar. Y no solo eso, sino que vamos a celebrarlo como es debido. Kujisaki le lanzó una mirada a Yuji. ¿Acaso no entendía que cuando una chica decía dulces, también se refería a salir y divertirse? De acuerdo, les enviaré un mensaje a los demás para ver si quieren venir. A Yuji no le importaba. Ya estaba acostumbrado a la personalidad de Kujisaki. Justo cuando estaban a punto de partir, 2 figuras les bloquearon el paso a poca distancia. ¿Todo senpai? Últimamente la vida había sido tan agitada que Amber casi se había olvidado de esto. Sobre todo porque este detalle de la trama no era tan importante y no había un cronograma definido, así que no esperaba que aparecieran ahora. Yo, CL. Todo asintió en reconocimiento. ¿Así que tú eres la niña de la que habló Miwa? Una chica de pelo corto, vestida con el uniforme del Instituto de Jujutsu, examinó a Amber con una expresión escrutadora, casi desdeñosa. No pareces una hechicera en absoluto. ¿Y tú eres? Al oír eso, el rostro de Kujisaki se ensombreció al instante. Al principio, le había parecido que la chica le resultaba algo familiar y tenía una impresión bastante acertada de ella. Es la hermana gemela de Zenin-senpai, explicó Fushiguro, el único que conocía la situación. Zenin-senpai, ¿qué te trae por aquí? ¿Eh? ¿La hermana de mi hermana? Al oír eso, el impulso de Kujisaki de darle una lección a la chica se desvaneció de repente. Sentía un gran respeto por Maki. No solo era genial y fuerte, sino que también les había enseñado todo lo que sabía sobre combate cuerpo a cuerpo. ¿En serio, Fushiguro, si nos llamas así a los dos, cómo nos van a distinguir? Zenin Mai sonrió. Llámame Mai. Entonces, ¿a qué vienen ustedes dos, senpai?
Fushiguro no se comprometió a usar su nombre de pila, continuando con su pregunta. Todo dio un paso al frente. Solo venía de visita. Y para ver de qué estás hecho. Pero en serio, hay alguien aquí que da asco. Mai dirigió la mirada a Yuji. Te llaman recipiente, pero ¿acaso no eres un monstruo medio maldito? Me asombra que puedas soportar estar cerca de él. Basta ya de esa charla aburrida. Todo frunció el ceño, luego dio 2 pasos más hacia adelante y tiró su chaqueta al suelo. Lo que me importa es si estos estudiantes de primer año pueden sustituir a Okotsu, y darme la clase de pasión que encenderá mi alma para mi último intercambio de buena voluntad. Nota del traductor. Aunque soy un traductor novato, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizás en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@patreon.com/aspendl si queréis echarle un vistazo. Capítulo 94. Convertido en gacha. 94 En resumen, solo buscas pelea, ¿verdad? Yuji también dio un paso al frente, con el rostro marcado por un claro disgusto y enojo. Sabía perfectamente que sus compañeros de clase no lo veían como una especie de monstruo. Sabía que no podía cambiar las ideas preconcebidas de la gente y, francamente, tampoco le importaban mucho. Pero, lo que la otra persona había dicho todavía le enfadaba. Porque esas palabras no solo lo habían insultado a él, habían insultado el vínculo que compartía con los otros 3, empañando lo que tenían. Y lo más importante, Seele estaba en la misma situación que él. Aunque las palabras fueran dirigidas directamente a él, si Seele resultaba herido por ellas, jamás podría perdonarlo. Si le gano a este grandullón, retira lo que dijiste. Yuji Itadori miró fijamente a Mai. Eso sorprendió a Mai, y una sonrisa más sincera apareció en sus labios. Bien. Si lo haces, retiraré mis palabras y te pediré disculpas. Ni se te ocurra pensar que voy a aceptar una disculpa, imbécil. Espetó Nobara, sin que su hostilidad disminuyera mientras blandía su martillo. Voy a golpearte hasta que me supliques clemencia. Yuji no se sentía cómodo peleando contra una chica, pero ella no tenía tales reservas. ¿Tú? ¿Una de primer año? Mai no dio muestras de ceder. Un revólver había aparecido de repente en su mano, y su mirada era pura provocación. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Así que al final sí que va a haber pelea? Amber se sentía completamente perdida. Si no quieres verlos pelear, simplemente deténlos. Al notar la vacilación de Amber, Dark Amber intervino. Deténganlos. Amber se quedó atónita por un momento. Para ti, detenerlos debería ser pan comido. Bueno, quizá no sea trivial, pero ninguno de ellos es rival para ti. Puede que requiera un pequeño esfuerzo, pero podrías hacerlo fácilmente. Ámbar Oscuro sabía exactamente por qué la chica estaba dudando. Hacía tiempo que había comprendido la personalidad de Amber. Aunque poseía un poder muy superior al de los demás, no tenía verdadera conciencia de sí misma como alguien fuerte. Se atenía a las normas, se preocupaba en exceso por los sentimientos de los demás y, a menos que se tratara de una cuestión de principios, prefería sufrir ella misma antes que usar ese poder para negociar. Pero, ¿de verdad estaría bien detener a Yuji y Nobara? Ambos han decidido pelear. Si interfiero, ¿no estaría imponiendo mi voluntad sobre ellos? Suspiro, el suspiro de Dark Amber fue tan pesado que pareció expulsar todo el aire de sus pulmones. ¿Qué es eso? Amber creía que no era tan ingenua como Fua, por lo que pudo decirle a Amber Oscura que desaprobaba su razonamiento. No querrás que peleen aquí, ¿verdad? Preguntó Ámbar Oscuro. Eso es cierto, que elijan luchar, ¿acaso no significa que no están teniendo en cuenta tus sentimientos? Ámbar Oscuro prensado. Pero si yo no he dicho nada, al pensar en ello, Amber se dio cuenta de algo. Bien. No has dicho nada y ya estás dudando. Eres tan fuerte, pero te comportas como un cobarde. El tono de Dark Amber estaba lleno de exasperación. Pero Amber se mantuvo firme en su postura. Pero decírselo significaría hacerles cambiar de opinión, ¿no? Hacerles cambiar de opinión puede incomodarlos, pero no hacerlos te incomoda a ti. Entre esas 2 opciones, ¿cuál crees que elegirían? Elegirían la primera, pero que cambiaran de opinión por mí, eso también me incomodaría un poco. Eso no es incomodidad, es sentirse abrumado. Dicho de forma sencilla, es porque no tienes muchos amigos que estás tratando esta amistad con tanto cuidado. Amber Oscura jamás imaginó que terminaría haciendo de coach de vida. La sola idea le hacía echar humo por la cabeza.
Si simplemente son amables contigo, no es diferente de una enfermera o un conocido de internet. Pero si se preocupan demasiado, te hace sentir agobiado e incómodo, pero en realidad, no hay necesidad de eso. La razón por la que te tratan así es porque te lo mereces. No necesitas tratar su cuidado como algo tan frágil. Simplemente recíbelo con confianza y serenidad como ser cuya esencia era la de un lamu. Dark Amber nunca pensó que algún día sería responsable de lidiar con los problemas emocionales de una joven. Tuvo la suerte de que la Escher de la sensibilidad no estuviera cerca, y de que el estilo de crianza de esa otra vieja fósil fuera puramente observacional. Sería la primera en intervenir si algo salía mal, pero si no pasaba nada, probablemente solo diría lo entenderás cuando seas mayor y daría por terminado el asunto. Al oír esas palabras, Amber supo que su otra ella tenía razón. Ella simplemente estaba siendo patética. Al ver que Amber comenzaba a flaquear, Amber Oscura no esperaba inculcarle de repente un mayor sentido de autoconciencia. Esa era una lección más avanzada. En cambio, aprovechó el momento. No te quedes ahí lamentándote. ¿No deberías estar haciendo algo más? ¿Debería detenerlos? Al ver que los dos bandos ya comenzaban a luchar no muy lejos, y al ver a Megumi Fushiguro de pie a su lado observando el espectáculo, Amber se sintió dividida. Por supuesto. Dar el primer paso suele ser lo más difícil, pero una vez que lo das, verás que no es tan difícil como pensabas. Ámbar Oscuro dijo. No querrás que tus dos pequeños seguidores salgan heridos, ¿verdad? Aunque Amber sentía que si ambas estaban decididas a luchar, debía ser porque valoraban algo más que su bienestar físico, asintió. Entonces, el cuento de Undine se materializó en su mano. Megumi miró sorprendida a la chica que estaba a su lado. Fushiguro-senpai, voy a detener a todos. Amber dijo. De acuerdo. Tú encárgate de Itadori y los demás. Yo me ocuparé de Kujisaki, dijo Megumi Fushiguro sin objeción. Asintió, invocó a sus perros divinos y corrió hacia donde estaba Nobara. Amber, mientras tanto, apareció justo entre Yuji y todo. La guadaña que empuñaba se abalanzó entre ellos, y la energía maldita que la envolvía creó una presión tan intensa que los dos, que estaban a punto de enzarzarse en una pelea, sintieron el peligro al instante y se separaron instintivamente. El evento de intercambio aún no ha comenzado. Probablemente sea mejor evitar peleas innecesarias ahora mismo. Amber echó un vistazo a los dos hombres a los que ahora había separado. Me da igual. Si Seel-chan lo dice. Yuji Itadori seguía dándole vueltas a las palabras de Mai, pero sabía que ese no era el lugar para una pelea. Además, si la propia chica lo decía, él no tenía intención de ir en contra de sus deseos para luchar en su nombre. Lo último que quería era que ella le diera más vueltas a esas palabras. Impresionante poder. No puedes alcanzar ese nivel solo con el refuerzo de energía maldita, dijo Todo Aoi mirando a Amber con un renovado interés. Pensaba que te valías de esa maldición de grado especial, pero parece que también eres un monstruo como objeto. Desafortunadamente, no podía sentir empatía por los monstruos. Solo sentía el impulso de desafiarlos, especialmente cuando el monstruo era una niña. Pero el otro era diferente. Al volver la mirada hacia Yuji, una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Aoi Todo. Dado que el grado especial ha intervenido, parece que nuestro duelo espiritual debe terminar aquí por ahora, pero el evento oficial de intercambio es en 2 días. Cuando llegue ese momento, cocinemos a nuestro antojo. Hermano mío. ¿Eh? Yuji estaba un poco desconcertado por el repentino e inexplicable arrebato de entusiasmo del otro chico, pero no le desagradaba esa energía. De acuerdo, está bien. Pero que lo sepas, definitivamente ganaré cuando llegue el momento. Y más te vale disculparte entonces. Capítulo 95. Convertido en gacha. 95. ¿Qué tonterías son esos dos? Cuando el grupo se reunió, el rostro de Kujisaki reflejaba un profundo resentimiento. No solo le molestaba la pelea interrumpida, sino también el hecho de haber estado a punto de perder. No era que su oponente fuera abrumadoramente poderosa. Sí, su técnica era más adecuada para el combate a distancia, pero la otra chica estaba aún peor, con una destreza física inferior y sin ninguna técnica innata de la que hablar, o al menos, ninguna que hubiera utilizado. El verdadero problema, el incómodo pellizco, era que Kujisaki tampoco había usado su técnica. Había dejado sus uñas allí precisamente para entrenar sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, pero incluso si las hubiera tenido, jamás podría lanzar un ataque tan letal contra otro ser humano. Así que la cosa degeneró en una pelea campal. Uno con un martillo, el otro con un revólver. Baste decir que Kujisaki se sintió completamente acorralado durante todo el tiempo.
Esperen al evento de intercambio. Haré que esos dos se arrepientan de haberse metido conmigo. Recuerden mis palabras. ¿Acaso no es más importante la salida de compras que estamos a punto de hacer que ellos? Al ver el ceño fruncido persistente de Kugisaki, Itadori intentó rápidamente desviar su atención hacia otra parte. HMPH, supongo que tienes razón. Kugisaki sabía que estaba exagerando. Tras asimilar sus palabras, tragó saliva con dificultad para contener la ira, pero aún así añadió. Más te vale estar preparada para darles una paliza a esos tipos cuando llegue el momento. Al fin y al cabo, es prácticamente tu única cualidad redentora. No me hagas quedar como un delincuente, simplemente se me dan bien los deportes, eso es todo. No me va tan mal en las demás asignaturas, Itadori suspiró con resignación. Mientras estos dos discutían, la pareja que los seguía también repasaba los acontecimientos anteriores. Lo manejaste bien ahí atrás. El rostro de Fushiguro permanecía impasible como siempre, pero su tono denotaba ánimo. Pensé que quizás deberías haber esperado a que terminaran de luchar para curarlos. ¿Eso habría estado mal? Amber vaciló, preocupada de que su primer paso en esta nueva dinámica hubiera sido un paso en falso. No. Esa pelea no tenía sentido, y solo les habría valido una reprimenda del director Yaga más tarde. Fushiguro respondió. Pero no me refería a eso. Me refería a que parecías más relajado. ¿Eh? ¿Alguna pista sobre el tema del orfanato? El chico de pelo oscuro no dio más detalles, sino que cambió de tema. Sí, definitivamente era un espíritu maldito. Después de que la ventana analizara cuidadosamente la energía residual de la maldición, le comunicaron la ubicación del espíritu a CL. Amber asintió, con la voz teñida de una leve melancolía. CL lo exorcizó ayer, era una maldición de primer grado. Por lo general, las maldiciones no se extienden mucho más allá de su lugar de origen. La mayoría permanecen activas en su sitio de procedencia. Fushiguro se guardó ese pensamiento para sí mismo. Era conocimiento básico, y la primera maldición de grado especial que la chica había exorcizado también se había trasladado inexplicablemente a ese lugar. Aunque intuía que se trataba de algún fenómeno inusual, no lograba precisar la razón. Pero no era de eso de lo que quería hablar. Siento si te he molestado. Fushiguro notó el cambio en su expresión. En realidad, mi situación es algo similar a la tuya, así que entiendo esa sensación de depender de la hospitalidad de los demás, La sensación de que un miembro importante de la familia desaparezca de repente. Como tuve que madurar un poco antes de tiempo, me preguntaba si el entusiasmo de todos podría llegar a incomodarte, si te estabas obligando a aceptarlo, cosas así. El chico, generalmente estoico, finalmente articuló su significado. Entonces, cuando dije lo manejaste bien, no me refería a detener una pelea sin sentido. Me refería a que estabas dispuesto a priorizar la expresión de tus propios pensamientos. Oh, Amber no se esperaba esto de Fushiguro, quien menos hablaba y parecía más distante de ella. Gracias. Pero, parte del mérito es de mi otro yo, si no fuera por ella, CL probablemente habría esperado hasta el final. Ella expresó su gratitud y aprovechó la oportunidad para esperar que él reconsiderara su impresión sobre Dark Amber. Ya veo. Pero creo que si la persona no quiere cambiar, si le falta el valor para dar un paso adelante, entonces ninguna persuasión por parte de los demás será útil. Aunque sonaba a elogio, Amber detectó de algún modo el significado implícito en sus palabras. Este es tu propio logro, no lo uses como motivo para confiar en la maldición. Parecía que las impresiones arraigadas no se cambiaban tan fácilmente. Oye. CL, deja de seguirle el juego a ese tipo. Que se quede atrás solo. Los dos que iban delante parecían haber terminado su disputa y se habían alejado bastante. Kugisaki llamó a Amber, que caminaba junto a Fushiguro. Fushiguro, date prisa. Dijimos que íbamos a comer pastel, ¿recuerdas? Si nos entretenemos, se nos acabará el tiempo. Al ver que Kugisaki ya había llamado a Amber, Itadori se giró para recordárselo también a Fushiguro. ¿De verdad hay tanta prisa? Fushiguro dejó escapar un suspiro ahogado, pero sabiendo que moverse despacio solo provocaría más molestias, aceleró el paso. En fin, es bueno que las cosas sean así ahora. Eso es todo lo que quería decir. CL lo entiende. Al ver que los dos que iban delante tenían prisa, Amber asintió con la cabeza a Fushiguro y trotó ligeramente para alcanzarlos. Una vida llena de una tensión relajada, rodeada de amigos. Todo esto era nuevo pero a la vez alegre para Amber. Comparado con su mundo anterior, este sin duda le brindaba un sentimiento de pertenencia mucho más fuerte.
Y así transcurrió el tiempo, llegando 2 días después. ¿Estos son los aliados útiles de los que hablabas? En el sombrío bosque, Hogo contempló a los dos usuarios de maldiciones de aspecto patéticamente débil que tenía delante, sintiéndose claramente engañado. ¿Qué utilidad podrían tener criaturas tan débiles? No los juzguen por su apariencia. En realidad son ayudantes muy talentosos. Geto sonrió levemente, levantando 3 dedos. Como dije antes, para lograr tu objetivo se requieren 3 cosas. Primero, sella Gojo Satoru. Esto facilitará nuestros movimientos. Segundo, asegúrate de que Yuji Itadori, el recipiente, asimile completamente a Sukuna, permitiéndole manifestarse plenamente en este mundo una vez más. Tercero, guía a CL Boyere y al espíritu celestial maldito para que desarrollen un odio mutuo. Mientras retiraba los dedos uno a uno, la sonrisa de complicidad que finalmente apareció en el rostro de Geto le dio a Hogo un poco más de confianza. Así que, esta vez, Hogo y yo llamaremos la atención del Instituto Jujutsu, obligando a Gojo y a CL Boyere a centrarse en la escuela. Entonces, aprovecharás la oportunidad para conseguir todos los favores de los altos mandos. Al no haber luchado nunca contra Gojo, a Hogo no le pareció un plan especialmente difícil. En su opinión, como una nueva forma de humanidad, era muy superior a cualquier hechicero de Jujutsu. Pero, aunque llevamos ventaja en el primer y segundo punto, ¿cómo conseguimos exactamente el tercero? ¿Y es realmente necesario que luchen entre sí? Hogo frunció el ceño. Francamente, si esos dos humanos te resultan tan problemáticos, podría ir y matarlos yo mismo. Jaja, ¿te morirías si intentaras eso, Hogo? Geto no pudo evitar reírse ante la idea. En cuanto a cómo abordar el tercer punto, ya he puesto en marcha algunos mecanismos. No se preocupen. Una vez que CL Boyere y el espíritu celestial maldito hayan luchado hasta quedar en punto muerto, nuestro nuevo mundo estará a punto de completarse. Luego, absorbería tanto el espíritu maldito celestial como la maldición desconocida dentro de CL Boyere, convirtiéndose en el amo de este nuevo mundo. Una sonrisa siniestra, totalmente desfasada con sus atractivos rasgos, se dibujó en el rostro de Geto mientras bajaba la voz. Bien, el evento de intercambio en la preparatoria de Jujutsu ha comenzado. Es hora de que hagamos nuestra jugada. Capítulo 96. Convertido en gacha. 96 ¿Qué? ¿El evento de intercambio de Kioto? No es un evento en Kioto, sino un evento con el campus de Kioto. En la puerta de la escuela, los estudiantes del Instituto de Jujutsu de Tokio, reunidos para dar la bienvenida formal a los estudiantes de Kioto, destrozaron cruelmente la ilusión de Kujisaki en el momento en que vieron la maleta en su mano. Kujisaki, que había estado rebosante de emoción, de repente sintió que se le enfriaban las manos y los pies. Entonces, ¿mis gyozas y kuzukiri recién hechos? Balbuceó. Con razón estabas tan entusiasmada con esto, dijo Maki, completamente exasperada. Estuvimos en sintonías completamente diferentes todo este tiempo. No pasa nada, solo fue un pequeño malentendido. No hay necesidad de tomárselo tan a pecho, dijo Itadori, dándole una palmadita tranquilizadora en el hombro a Kujisaki. Aunque tú también parecías bastante emocionado, murmuró Panda, mirando la mochila de viaje en la espalda de Itadori y la palpable tristeza que ahora se cernía sobre él y Kujisaki. Suspiró, incapaz de soportar la escena. El evento de intercambio se celebra en el campus del equipo que ganó el año anterior. Como nuestro equipo ganó la última vez, este año se celebra en Tokio. X2 ¿Cómo pudiste ganar así como así? Gritó Kujisaki, agarrando a Panda por las solapas y sacudiéndolo vigorosamente. No fuimos nosotros. No participamos el año pasado. La voz de Panda estaba distorsionada por el temblor, pero el siempre paciente Panda explicó con calma. Fue Okotsu quien participó el año pasado. Escuché que fue una victoria aplastante, pero no estábamos allí, así que no sabemos los detalles. ¿Cómo puede ser esto? Kujisaki e Itadori cayeron de rodillas, desesperados y con el ánimo completamente destrozado. «¿Podemos comprar algunas juntas la próxima vez que vayamos de misión a Kioto?», dijo Amber, agachándose para darles unas palmaditas suaves en la espalda. Sabía que en realidad no estaban tan devastados como parecían, pero al verlos así, no pudo evitar ofrecerles unas palabras de consuelo. «Es poco probable», afirmó Fushiguro rotundamente. Igual que los estudiantes de Kioto no se presentarían a misiones en Tokio. Aunque los hechiceros de Jujutsu sufren una escasez crónica de personal, aún contamos con áreas operativas bien definidas. Uf.
X2, Fushiguro-senpai. Amber miró con reproche a Fushiguro, viendo cómo las expresiones de ambos se acercaban a la muerte. Fushiguro suspiró. Solo quiero decir que no necesitas ir a una misión. Si quieres ir, elige un día libre y aprovecha para hacer un viaje. Vaya, ¿qué es esto? ¿Todos reunidos aquí solo para darnos la bienvenida? Resonó una voz familiar que hizo que a Kugisaki se le crispara una ceja. Acompañados por pasos, Zenin Mai y los estudiantes del Instituto de Jujutsu de Kioto aparecieron ante ellos. Okotsu aún no ha llegado, ¿eh? Todoroki se rascó la nuca, con una punzada de decepción en el corazón. Pero recordar que Itadori estaba presente reavivó una chispa de su espíritu de lucha. En cuanto Kugisaki vio a Mai, su humor se agrió. Sumado a lo que su propia Maki le había dicho sobre su mala relación, no se contuvo y su expresión se convirtió en una mueca burlona. Ríanse mientras puedan. Una vez dentro, les borraremos esas sonrisas de la cara. ¿Qué le pasa a esa de primer año? Parece un poco aterradora, murmuró con torpeza Momo Nishimiya, del lado de Kioto, agarrando una escoba y luciendo unas extrañas coletas gemelas levantadas. No había presenciado toda la gama de expresiones faciales de Kugisaki y simplemente la encontraba sumamente inaccesible. Con Okotsu ausente y solo 2 estudiantes de primer año, no hay motivo de preocupación, dijo repentinamente desde un lado una marioneta robótica, cuyo cuerpo entero era claramente no humano. La única que requiere precaución es esa nave. Su mirada se posó en Itadori. A pesar de la absoluta falta de vida de sus ojos, Itadori sintió una intensa oleada de malestar. Miwa-senpai, ¿cómo has estado? No pareces muy animada, dijo Amber, reencontrándose con Kasumi Miwa después de un tiempo. Supongo que he estado bien. Miwa se rascó la nuca, fingiendo una alegría forzada. Y continuó. Es solo que, últimamente me han involucrado en muchas conversaciones. A Amber no le hacía falta que se lo explicaran. Podía adivinar por qué. Dado que Miwa fue la primera persona en tener contacto con ella, era lógico que, una vez que los altos mandos se vieran impotentes ante Amber directamente, recurrieran a Miwa en busca de información. No es que no quisieran cuestionar a todo. Era de dominio público que su forma de pensar era peculiar. Además, teniendo en cuenta que su maestro era Yuki Tsukumo, los altos mandos lo dejaban bastante a su aire fuera de las misiones. Además, todo no había visto a Ámbar Oscuro de primera mano, por lo que interrogarlo era inútil. Eso dejaba solo a 2 personas que habían visto a Dark Amber. Uno era Gojo Satoru, a quien no podían tocar, y la otra era Miwa Kasumi, a quien podían manipular fácilmente. Uno podría imaginar que la alegre chica de pelo azul había soportado el peso del escrutinio de los altos mandos. Al pensar en esto, Amber sintió una punzada de culpa y compasión. Miwa-senpai, lo siento. Es por culpa de ella que estás. No, no es así para nada. Miwa agitó las manos apresuradamente. Esto no es culpa suya. Aunque los superiores la estuvieran acosando por culpa de la chica, Miwa no era tan irracional como para culpar a la persona equivocada. La chica fue su salvadora. Los altos cargos eran la verdadera fuente de sus problemas. Pero, de todos modos, te están haciendo la vida imposible por culpa de ella, insistió Amber, con un leve brillo carmesí en los ojos. Así que ella asumirá la responsabilidad. Ver cómo se conmovía la chica al verla sufrir, a Miwa le enterneció el corazón. Sabía, lógicamente, que la chica no tenía la culpa, pero el constante interrogatorio inevitablemente le había generado cierto resentimiento. Al fin y al cabo, no era ninguna santa. Pero saber que la otra persona estaba dispuesta a defenderla hizo que ese resentimiento se desvaneciera rápidamente. Está bien, de verdad. Acabas de convertirte en un hechicero de grado especial. Mantener la estabilidad es probablemente más importante ahora mismo, especialmente después de haber obtenido reconocimiento. Mientras esos 2 mantenían su conversación sincera, el ambiente entre los demás era considerablemente más tenso, con una clara animosidad gestándose en ambos bandos. Sin embargo, el enfrentamiento no duró mucho. Llegó una mujer llamada Utaime Yori, acompañada por Gojo Satoru y los directores de ambas escuelas. Dado que todos los alumnos de tercer año de Tokio estaban fuera en misiones, lo que les obligó a alinear a alumnos de primer año para completar las filas, fue necesario repasar las reglas. En resumen, el intercambio de este año consistió en una competición de 2 días entre las 2 escuelas. El primer día fue una batalla por equipos. El equipo ganador se determinaría mediante un sistema de puntos integral basado en la calificación y la cantidad de espíritus malditos exorcizados por cada equipo.
Por supuesto, obstaculizar al equipo contrario también estaba permitido durante este periodo, por lo que los enfrentamientos entre ambos equipos eran bastante comunes. Sin embargo, las reglas prohibían terminantemente infligir lesiones graves. Los hechiceros de Jujutsu ya eran bastante escasos. Morir exorcizando maldiciones era una cosa, pero morir a manos de un camarada se consideraba un desperdicio inútil. Tras explicar las reglas, todos se trasladaron a la escuela para ultimar los preparativos para el próximo evento. El equipo de Tokio no se sentía especialmente tenso. El progreso reciente de todos era evidente para todos sus compañeros. Además, no hace mucho, su propio Itadori Yuji había luchado contra el as de su oponente, Todo Aoi, hasta lograr un empate. Claro, Todo no había usado su técnica y probablemente no estaba dando el máximo, pero aún así demostró claramente el considerable crecimiento de Itadori. Como mínimo, podría contener a Todo por un corto tiempo. Y si Todo podía ser neutralizado temporalmente, los demás representaban una menor amenaza para su bando. La única incógnita era la unidad Mechamaru, de la que carecían de información detallada y que podría darles una desagradable sorpresa. En fin, no se preocupen. Solo tenemos que actuar como siempre, concluyó Maki, dando por terminada la discusión.